Bueno, muy bien. Entonces, de acuerdo a este grafo de la figura 9, recuerden que una flecha sale de un vértice si ese equipo le ganó al vértice de llegada, ¿no? Por ejemplo, aquí el equipo 5 le ganó al equipo 6. ¿Listo? Bueno, la pregunta es, ¿cuál equipo es invicto? O sea, que ganó todos los partidos. El uno. El uno, ¿cierto? Porque del vértice uno todas las flechas salen. Sí. Recuerden que cada vértice está conectado con una arista dirigida, por medio de una arista dirigida con todos los demás, ¿no? Porque es un juego de todos contra todos. ¿Listo? Entonces miren que El 3 perdió todos. el 3 perdió todos. Correcto, todas Sí. las flechas entran aquí. Entonces mire que los grafos dan información, digamos, sintetizan muy bien la información. ¿Listo? Entonces, esta es la sección 8.1. Bien. Eh, estos otros grafos que ven allí se llaman el grafo de llamadas. ¿Listo? Entonces, en este caso, cada vértice es un número telefónico y el vértice indica si hubo una llamada entre esos dos números. ¿Sí? Eh, hay dos formas, hay dos tipos de grafo aquí. Está el multigrafo, del, que es del ítem B, y está el multigrafo dirigido. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre uno y en otro? ¿Por qué lo coloco dirigido? Porque en uno quiero ser más explícito. Por ejemplo, esta línea aquí, con esta flecha, representa que la llamada salió de este número, ¿sí? Que fue el que inició la llamada y llegó aquí. ¿Listo? En cambio aquí no se, no se especifica eso. Simplemente se indica, por ejemplo, estas tres aristas. Quiere decir que se iniciaron tres llamadas entre estos dos números. Pero no es claro si quién hizo la llamada, ¿cierto? En cambio acá sí se indica por medio del grafo dirigido. Entonces tenemos el grafo de llamadas. Sí. Eh, ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos otros grafos allí, pero eso en principio. ¿Listo? Entonces terminamos la sección 8.1. Como parte de la actividad 1, yo saqué esta imagen de aquí. Sí, la saqué lo estoy escribiendo en látex, pero yo saqué esta imagen. Y entonces digo que clasifiquen cada uno de estos grafos que están aquí. Por ejemplo, este es un grafo simple, este es un multigrafo, este también. Este es este de acá un pseudografo. Clasificarlos y usted decir, bueno, es un pseudografo porque hay bucles y entre dos vértices se están conectados por dos aristas diferentes. Bueno, según las definiciones. ¿Listo? Entonces este es uno de los ejercicios que ya seleccioné. Clasificar esos grafos. Bien, como para que afiancemos las definiciones, porque yo acabé de decirlo, pero todos vamos haciendo el ejercicio, se familiarizan más con las definiciones. También este ejercicio lo seleccioné, que es el grafo de la intersección. Si tenemos una colección de n conjuntos, ¿sí? Cada conjunto va a representar un vértice y entre dos conjuntos existe una arista de comunicación, o sea, existe una arista que los conecta, si solamente si la intersección entre esos dos conjuntos es no vacía. ¿Sí? Entonces, construir el grafo para esta colección de conjuntos y construir el grafo para esta colección de conjuntos acá. ¿Listo? Y ahí estoy seleccionando otros ejercicios de esta sección. Entonces, como les digo, yo en la final de la tarde ya tengo escrito toda la actividad 1. ¿Sí? Que la fecha de entrega es el próximo viernes 19 de abril. Hasta la medianoche hay plazo de entregarlo. Bien, porque es una semana que se va a dar por cada actividad. ¿Listo?
Creo que es una buena metodología porque así mantenemos al día con el curso. Sí, entonces por eso quiero que hagamos esto semanalmente. Porque uno puede decir, bueno, les voy a mandar un taller final. Entonces ustedes vienen semanalmente, ven clase, pero no hay ninguna actividad. Y van pasando así por las clases y al final llega ese taller y entonces ahí es donde se comienza a revisar. ¿Sí? Entonces es mejor que ese taller grande al final lo dividamos semanalmente. Se aprovecha mejor. Listo. Ahorita viene la sección 8.2, ¿sí? Que es terminología básica de la teoría de grafos, ¿no? Entonces otras definiciones, pero ya en términos de qué son, eh, de cómo le llamamos a los vértices, a las aristas, cuando son incidentes, adyacentes, toda esa cuestión, ¿sí? Y también unos teoremitas aquí, por ejemplo, el teorema del apretón de manos, ¿no? Hay dos teoremas por aquí interesantes, fáciles de demostrar. También la definición del grado de un vértice, ¿sí? Y cómo se definiría, por ejemplo, el grado de un vértice cuando el grafo es dirigido, ¿no? Entonces, como en el grafo de las influencias, se puede tener una estructura de esta forma y aquí puede llegar a algo, ¿sí? Entonces, habría que distinguir entre las aristas que salen del vértice y las que entran. Entonces, aquí tendría que hacer una definición de grado en esos dos sentidos, ¿no? Si no, si el grafo es no dirigido, pues sabemos que una arista, que un vértice de este estilo, pues tiene grado 3, pero ¿cómo lo defino aquí cuando es dirigido? Entonces vamos a hacer todas esas definiciones, ¿listo? Entonces, primero definamos lo que son vértices adyacentes o vecinos, ¿sí? Entonces, si dice que dos vértices U y B de un grafo no dirigido son adyacentes o vecinos en el G, en el grafo, si U, B, el conjunto V, no ordenado, no importa porque es un grafo no, bueno, un grafo no dirigido, ¿no? Es una arista de G, ¿sí? Entonces, son adyacentes, ¿sí? Están conectados por alguna arista, ¿listo? Eh, a esta arista se le llama también con la letra E, ¿sí? Y se dice que es una arista incidente con vértices U y B, o es una arista que conecta a U y a B, ¿sí? Y también pues, se puede decir que los vértices son los extremos de la arista E, ¿listo? Una definición básica allí. ¿Qué otra definición podemos colocar? La que ya conocemos del grado de un vértice, ¿listo? Si el grado de un vértice de un grafo no dirigido es el número de aristas incidentes con él, exceptuando los bucles, cada uno de los cuales contribuye con dos unidades al grado del vértice. ¿Listo? O sea que el bucle contribuye con dos unidades al grado, ¿sí? Y se va a utilizar esta notación, delta B, ¿sí? De B para indicar el grado del vértice. ¿Listo? Entonces veamos un ejemplo aquí concreto. Sí, por ejemplo, miremos mm, este vértice aquí, por ejemplo, el B. Entonces, ¿cuál sería el grado de B? De acuerdo a la definición, es el número de aristas incidentes en él. Entonces, el B tiene grado 1, 2, 3, 4. Listo. Una pregunta, ¿cuál sería el grado de el vértice B en el grafo H? ¿Quién me diría aquí? Donde hay un bucle. 5. 5. Entonces, contemos a ver, aquí hay 1, 2, 3, ¿No son 4. seis? Serían, ¿qué dice Camila? ¿6? Sí.
Bueno, es 6 porque mire, Fernando, aquí la definición en esta parte dice que el grado de un vértice es el número de aristas incidentes con él, ¿sí? Exceptuando bucles, ¿sí? O sea que cada uno de los cuales contribuye con 2 unidades. O sea, un bucle contribuye con 2 unidades al grado del vértice. Entonces, por ejemplo, aquí Mm, hay uno, dos, tres, una, dos, tres, cuatro aristas incidentes aquí en B, más los dos del bucle. Entonces, este grado sería 6. ¿Listo? O sea, el bucle contribuye con 2 unidades. Bien. Entonces, bueno, ya que eso está claro, eh, podemos, aquí ya hicimos el ejemplito uno. ¿Listo? A los vértices de grado cero se les llama aislados. ¿Sí? Por ejemplo, grado cero es que no hay una arista que incida en él. Entonces, por ejemplo, aquí, este es un vértice aislado. ¿Listo? Un vértice colgante o que es una hoja, sí, solamente sí tiene grado uno. ¿Sí? Los colgantes o las hojas. Por aquí, por ejemplo, aquí, este es una hoja o es colgante. Aquí también este es colgante. ¿Listo? Entonces están los aislados y los colgantes. Tienen grado uno. Bien. Eh, bueno, entonces ahorita sí, veamos este teorema a ver qué podemos concluir. Sí, dice el teorema del apretón de manos, ¿no? Entonces considere un grafo no dirigido con L aristas. Entonces, dos veces la cantidad de aristas es igual a la suma del grado, de los grados de todos los vértices. ¿Sí? Mira que aquí dice que es un grafo no dirigido. O sea que puede ser un multigrafo o un pseudografo, que sigue siendo válido el teorema. ¿Listo? O sea que puede tener bucles y todo lo demás, pero esto sigue siendo válida esta fórmula. Bien. O sea que el número, el doble, el número de aristas multiplicado por 2 es igual a la suma de los grados de cada uno de los vértices de ese grafo. ¿Listo? Por ejemplo, miren, como para aterrizar, aquí hagamos la cuenta con este grafo G. ¿Listo? ¿Cuántas aristas tiene ese grafo? A ver, ¿quién las cuenta ahí rápidamente? Tiene el grafo G, ¿no? Tiene una, esta, una, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, un segundo esta cosita. Entonces tiene una arista, dos, tres, cuatro, cinco, Son 9 en total. seis, siete, ocho, nueve. Ok. Entonces 9 aristas. 9 por 2, 18. Entonces supuestamente 18 tiene que ser igual a la suma del grado de cada uno de los vértices. Entonces veamos si eso es cierto. Entonces comencemos en el orden alfabético de las letras. Sí, porque ahí los vértices están con las letras A, B, C, D, E, F, G. Entonces empecemos. ¿Cuál es el grado de, del vértice A? 2 Bueno, 2. Sigamos con el B. más 4 4. Y el más C, 4 cuatro, más 1 uno, más 3 3, más 4
4. Ya. Y el de G que es 0. Bueno, sí. Entonces, ¿cuánto suma eso? ¿Sí suma 18 o no? 2 más 4, 6. Más 4, 10. Más 1, 11. Más 3, 18. 14. 14, 18. Entonces sí se cumple en ese caso particular, ¿no? Listo, todo eso es lo que dice el teorema. ¿Cómo se puede mostrar ese teorema? A ver, usted ya lo había visto ese teorema, ¿cierto, Camila, o no? Y Fernando, como ustedes vieron algo de grafos, ¿no? Sí, en algún momento ya lo vimos. Sí. En algún momento. Pero como les digo, aquí estamos comenzando pues a coger el ritmo, ¿no? Entonces, aquí está la demostración. Ah, bueno, esta es la demostración del teorema 2. Bueno, aquí como que no la hacen, pero dicen que es muy fácil o algo así. Pues la demostración está en este mismo texto, ¿no? Sí. La demostración está aquí entre líneas. Listo, porque aquí dice lo siguiente. Dice, cada arista contribuye con 2 unidades a la suma de los grados de los vértices. Sí, esta es la clave. Sí. Porque cada arista, pues, tiene que salir de algún lado y llegar a otra parte. Entonces, cada arista contribuye con 2 unidades a la suma, al grado de los vértices. Cada arista contribuye con 2. ¿Sí? En caso de que haya un bucle, él contribuye con 2 unidades al grado también. Porque así se dio la definición. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, la suma de los grados de los vértices es el doble del número de aristas. ¿Sí? Porque como cada arista contribuye con 2 unidades dispersas en cada uno de los vértices, entonces debe ocurrir esto. ¿Sí? O sea, no hay mucho que decir allí. ¿Listo? Y si es bucle, pasa lo mismo. Si hay dos bucles, pues hay el doble. Si hay dos bucles, entonces hay 4 unidades sumadas al grado. Entonces, siempre es el doble. Digamos que está la arista asociada a un bucle. Listo, entonces siempre hay un factor de 2 allí. Bien, entonces por eso es cierto, así sea un multigrafo. Porque de todos modos, si yo tengo este que une con este, pues cada uno, esta arista contribuye con 2 unidades y esta también, entonces siempre va a ser el doble. Bien, pero viene un resultado un poquito más interesante aquí. Sí, que no es fácil de demostrar también, pero que es interesante me pareció. Dice que todo grafo no dirigido tiene un número par de vértices de grado impar. ¿Sí? Todo grafo no dirigido tiene un número par de vértices de grado impar. ¿Sí? Entonces veamos si eso se cumple en este grafo H aquí. ¿Sí? Contemos la cantidad de vértices de grado impar. ¿O quién me dice? ¿El vértice A tiene grado par o impar? Tiene el grafo H. ¿Cuál Grado, vértice? Este aquí. Su Grado grado. par, Grado par, ¿cierto? 1, 2, 3, 3, 4. 4. Entonces, ¿cuál es el que tiene grado impar? El B, ¿cierto? No. par. 1, 2, 3, 4. Ah, tiene grado 6, sí. El C tiene grado impar. Entonces ahí contamos uno. El D, Este 1, también. 2, 3, 4, 5. Todo otro chulito aquí. Y el E, 3, 4, 5, Par. 6. Par. Entonces solo hay dos de grado impar. Entonces aquí se cumple el teorema, ¿no? Que todo grafo no dirigido
tiene un número par de vértices con grado impar. ¿Sí? ¿Listo? ¿Cómo uno puede demostrar eso fácilmente? Así, miren. Usted puede definir, sea B1, el conjunto de todos los vértices que tienen grado par, y B2, el conjunto de todos los vértices que tienen grado impar. ¿Sí? Entonces nosotros podemos usar el teorema anterior y la suma que está acá, la suma del grado de todos los vértices, podemos escribirla como, podemos dividir esa suma en dos partes, ¿no? O sea, B1 unido B2 es B, ¿cierto? Entonces yo esa suma la puedo escribir como sumar primero el grado de los que tienen grado, sumar primero el grado de los que tienen grado impar, ¿sí? Bueno, par, y después agregarle los que tienen grado impar. ¿Sí? Puedo hacer esa separación sin problema. ¿Listo? Y aquí puedo empezar a analizar la igualdad, porque mire que esa suma me da un número par, que es 2 veces el número de aristas. ¿Sí? Entonces esa suma me da un número par. Nosotros sabemos que esta primera suma es un número par, ¿sí? Porque aquí todos los grados son pares. ¿Sí? Entonces esta suma de acá no puede ser impar, porque yo sumo un número par con un impar, me da impar y no tendría sentido acá. Entonces esta suma tiene que ser un número par, ¿cierto? Pero si yo estoy sumando números impares, la única forma que esta suma de par es que esté sumando un número par de impares. Y por ejemplo, yo sumo 2, bueno, ese no. Yo sumo 3 más 7. Si yo no sumo dos impares, me da par, ¿no? Si yo sumo un número par de veces números impares, da par. Entonces ahí se concluye el teorema. ¿Listo? ¿Qué es este texto que está aquí? Pregunta, Camila, ¿se entendió o no? ¿Sí entendí? Y Fernando, Sí. ¿cierto? Entonces, sí, como la suma de dar par, esta suma de los impares tiene que ser par y la única forma, como estoy sumando impares, es que estoy sumando un número par de impares para que me dé par. Entonces ahí se concluye el teorema. Listo, el teorema 2. Bien, listo. Ahorita hablemos sobre la definición de aristas dirigidas, ¿no? Entonces, si U, B, mire que aquí está entre paréntesis, es una arista del grafo dirigido G. Se dice que U es adyacente a B y que B es adyacente a desde U. ¿Sí? Al vértice U se le llama vértice inicial, el vértice B se llama vértice final. Esa es una forma más, o vértice terminal. ¿Sí? Los vértices inicial y final de un bucle coinciden. Bueno, en la luz de esa definición podemos decir eso. Entonces, lo interesante pues es la definición del grado. Cuando tenemos grafos dirigidos. ¿Listo? Esa es la definición interesante. Entonces, ¿cómo vamos a definir eso? ¿Sí? En un grafo dirigido, el grado de entrada de un vértice B, denotado así con un menos, ¿sí? O sea, que lo vamos a diferenciar del grado normal así, ¿sí? Porque ese es el grado de entrada, ¿sí? ¿Y qué va a medir él? Es el número de aristas que tienen a B como vértice final, sencillamente. Es una definición intuitiva. Perdón. Listo, entonces, si aquí está B, vemos que B es este vértice. Bueno, un ejemplo. Digamos que él es así. Entonces, ¿cuál sería el grado de entrada de esa vértice? ¿Quién me dice?
Sería 4, ¿no? Porque hay 4 aristas entrando y una saliendo, pero esa no cuenta. Y el grado de salida se denota así, con un más. Y para este caso, del dibujito, pues sería 1. ¿Sí? O sea, que es el número de aristas que tienen AB como punto inicial o como vértice inicial, pues. ¿Sí? Entonces, aquí la aclaración, ¿qué pasa con un bucle? ¿Sí? ¿Qué pasa con un bucle? Entonces, el bucle contribuye con una unidad al grado de entrada y con una unidad al grado de salida. ¿Listo? O sea que en este caso, si yo tengo un vértice así, pues el grado de entrada y de salida coinciden y es 1. Bien, para ese caso. Listo, tenemos entonces la definición de esa forma. ¿Sí? ¿Se entiende la definición, jóvenes? Por ejemplo, dado el grafo G que están allí, ¿cuál sería, considere ese vértice C? Entonces, ¿cuál sería el grado de entrada del vértice C? ¿Cuál sería el grado de salida? A ver, por ejemplo, Camila que me diga el grado de entrada y Fernando el grado de salida. 2. Y de entrada 3. 2. Exacto. Y 2, muy bien. La entrada 3, bueno, en 1, 2, 3, sí. Y de salida sale aquí 1 y 1 que viene por el bucle. Listo, bien. Entonces tenemos esa definición y aparece por aquí otro teoremita. ¿Sí? Que prácticamente la demostración se da en este párrafo, ¿no? ¿Sí? Que dice, como cada arista tiene un vértice inicial y un vértice final, la suma de los grados de entrada y la suma de los grados de salida de todos los vértices del grafo dirigido coinciden. Sí, es verdad. Ambas sumas son iguales al número de aristas que tiene el grafo. Sí, enunciamos este resultado como el teorema 3. Listo. Entonces, esta es una forma de determinar el número de aristas, sumando el grado de entrada y el grado de salida de todos los vértices. Bien. Si es claro ese teorema, ¿sí se nota o no? Ujú. Sí, 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 señor. Ok. Entonces, tomamos allí. Si no está claro, lo revisan. Sí, son teoremitas que tienen que la intuición nos tiene que decir, sí, sí, eso se cumple. Bueno, aquí viene una familia, a la luz de esas definiciones, pues, viene una clasificación de algunos grafos simples. ¿Listo? Entonces está los que se llaman grafos completos, o el grafo completo de n vértices, que se denotan así, con la letra K sub n. Si es el grafo simple, que contiene exactamente una arista entre cada par de vértices distintos. ¿Listo? Por ejemplo, este es el K6 que tenía que ver con el grafo de los equipos de fútbol, pensemos así, que jugaban todos contra todos. ¿Sí? Entonces, como les digo, la característica es esta. Contiene exactamente una arista entre cada par de vértices distintos. ¿Sí? Entonces, usted toma aquí un vértice, tiene que lanzar una arista con todos los demás. Entonces, él se conecta con este aquí, y solo una, ¿no? Entonces, se llaman grafos completos. Y aquí tenemos
con un vértice, con dos vértices, con tres vértices, que es K3, con cuatro vértices, con cinco vértices, con seis vértices. También están los ciclos. ¿Sí? Consta de n vértices, B1, B2 hasta Bn, y las aristas son así: B1 a B2, B2 a B3, B3 a B4 hasta Bn-1 a Bn. Y luego cierra, o sea que el vértice final llega a B1 otra vez. Entonces aquí tenemos ejemplo de los ciclos con tres vértices, cuatro vértices, cinco vértices, seis vértices. ¿Listo? Entonces hace el recorrido y llega otra vez. Si usted numera esto como B1, B2, pues se tiene eso. Y el último vértice cierra ahí con el primero. Están las ruedas. Sí. Obtenemos la rueda WN cuando añadimos un vértice adicional al ciclo CN. ¿Sí? Y conectamos este nuevo vértice con cada uno de los n vértices de CN mediante una nueva arista. ¿Sí? Entonces miren aquí. Tomamos los ciclos. Por ejemplo, yo tengo el ciclo C2. Digo, el ciclo K2. ¿Sí? Entonces yo le agrego un vértice acá y él lo conecto con cada uno de los demás vértices. Entonces me quedó aquí el C3. Aquí puedo agregar otro y lo conecto con cada uno de los demás, ¿no? Pero no me queda entonces el... Así me queda acá este. El W de acá. Ah, no, pero espera. Esto están haciendo es... Buscando el punto aquí. O sea, usted le agrega el vértice aquí en el centro, ¿no? Y ahí lo conecta con todos los demás. Entonces me va quedando esto. Son clasificaciones nada más. Están los n cubos. Es el grafo cuyos vértices representan las 2 a la n cadena de bits. Bueno, es que eso no lo hemos estudiado bien, ¿no? Podemos inclusive colocarlo en la actividad 1 como para estudiarlo allí, en el contexto de la actividad 1. Y bueno, una última definición allí, que son los grafos bipartitos. ¿Listo? Una última definición. Creo que con esto, aquí algunas aplicaciones. Y ya con eso acaba la sección 8.2. Nos falta todavía subgrafo. Bueno, sí, ya con eso vamos terminando la sección 8.2. Es como les digo yo, para que ustedes afiancen las definiciones, les voy a mandar la actividad 1. Entonces, ¿qué es un grafo bipartito? Sí. Entonces, se dice que es bipartito si su conjunto de vértices B se puede dividir en dos conjuntos distintos, B1 y B2, tales que cada arista del grafo conecta un vértice B1 con un vértice de B2. ¿Listo? De manera que no haya ninguna arista que conecte entre sí dos vértices de B1 y tampoco dos vértices de B2. ¿Sí? Es como cuando uno estudia el concepto de función, ¿no? Usted puede hacer, es bipartito si puede hacer esta separación, ¿no? Y no puede pasar esto aquí. ¿Sí? No puede dar una arista que conecte B3 con B5 o entre ellos así. ¿Listo? Entonces en el caso es bipartito. ¿Listo? O sea que es bipartito, por ejemplo, entonces los vértices del conjunto B1 no están conectados entre sí, ¿no? Lo que exige, que usted pueda hacer esa separación así. Bien. Bien. ¿Pregunta hasta aquí, jóvenes? No, señor. ¿Estamos claros? Ok. Entonces dice que el C6
es bipartito. Entonces veamos quién es el conjunto C6. ¿Quién es el grafo C6? C6. C6. Es un ciclo. Entonces aquí está. Porque numeremos esto. B1, B2, B3, B4, B5, B6. Por la forma en que está dado el grafo, no es evidente que es bipartito, ¿no? Entonces tendríamos que sacar aquí, digamos, el conjunto de los B1. Sí, es otra representación donde queda de manifiesto que es bipartito. Entonces en este B1, ¿qué podemos colocar? ¿Qué vértices? Este es el B1, ¿no? Por ejemplo, coloquemos primero el B1, el vértice B1. ¿Qué más podría ir aquí en ese conjunto? El B3, ¿no? Porque entre B1 y B3, el B2 no porque están conectados con una arista. Con el B3 sí, porque no hay una arista que comunique B1 con B3. Y el B5 también va ahí. Y el B5, y el B4, ¿no? Es que está el B3 y el ¿Dónde B3 está se conecta con con B4. Exactamente. Listo, entonces el B4 no se puede por eso y el B5 sí, ¿cierto? Todo aquí va en el B2, los Y que está faltan allá, B2, B4 y B6. B6. ¿Sí? Entonces yo puedo representar ese grafo o verlo como bipartito y representarlo de esa forma. Listo, entonces B1 va con B2, B3 con B4, B5 con B6 como una función inyectiva, ¿no? Entonces sí se puede hacer esa separación. Listo, entonces eso es bipartito. Otra cosa hay por aquí. Bueno, aquí vienen más definiciones de subgrafo y todo eso. Pero en principio, fundamentalmente ya estudiamos pues la sección 8.1 y 8.2. ¿Listo? Entonces, podemos dejar por aquí. Yo les mando entonces la actividad 1 al final de la tarde. Bien. Por aquí estoy escribiéndola. Listo, aquí ya tengo unos ejercicios. Ya les muestro. ¿Sí pueden ver? Sí, profe. Entonces miren la actividad en lo que consta. Bueno, aquí la actividad la entregan de forma individual. ¿Listo? Cada uno escribe su actividad, sus respuestas. Pero eso no quiere decir que no puedan hacerlo en grupo, ¿no? O sea, que ustedes reúnan a estudiar, pero cada uno entrega su respuesta como para que hagan ese ejercicio de escribir allí. Entonces, mire que esta primera parte es clasificar cada uno de esos grafos. Entonces, usted dice, este es un grafo simple, este es un grafo, es un multigrafo, etc. Y usted dice más o menos por qué, en virtud de la definición. Aquí es dibujar el grafo de la intersección de los conjuntos. ¿Listo? Y ahí voy. Me falta colocar un grafo de influencias y algo de lo que tenga que ver con la sección 8.2. Esto es de la 8.1. ¿Listo? Entonces, yo creo que ahorita mismo continúo escribiendo esta actividad. Sí, como les dije, la actividad es para entregar el próximo viernes hasta la medianoche, o sea, todo el viernes tienen para hacerlo. Lo pueden enviar por WhatsApp. Bien.